Nunca fui de exponerme mucho, ¿sabes? Siempre fui más reservada, de esas que guardan el dolor en un rincón del pecho y siguen con el día. Pero lo que viví hace unos meses fue demasiado fuerte para tragar sola. Sentí que necesitaba contarlo, aunque fuera a alguien aleatorio en internet. Tal vez alguien por ahí ya pasó por una traición que hizo que todo se viniera abajo. La mía vino por partida doble, y lo juro, si me lo hubieran contado, habría dicho que era cosa de una mala serie. Pero no. Me pasó a mí, con mi familia, y todavía estoy intentando entender cómo salí de pie de todo eso. Compartirlo aquí es una forma de desahogarme, pero también, quién sabe, ayudar a alguien que esté en medio de un huracán parecido. Porque, por más que duela, se puede volver a empezar. Y yo soy prueba de eso. Todo empezó con la invitación a la boda de mi hermana menor, Vanessa. Ella siempre fue el brillo de la familia. Hermosa, inteligente, llena de energía, de esas que hacen que todo parezca fácil. Yo era lo opuesto, más tranquila, más reservada, viviendo la rutina con mi esposo, Jason, y nuestros 2 hijos, Emma y Aiden. Construí una vida simple, pero estable, en Chicago. Cuando vi el sobre de la invitación, sentí una mezcla de orgullo y un peso extraño en el pecho. Orgullo por ella, claro, pero también un leve desgaste, como si mi propia vida se hubiera quedado estancada. Estaba cansada, ¿sabes? Entre cuidar la casa, el trabajo y los niños, apenas quedaba espacio para recordar quién era yo. Y esa invitación me hizo enfrentarme a eso de una forma que llevaba mucho tiempo evitando. En la semana de la boda, la casa era un caos. Entre pruebas de vestido, compra de regalos e intentar parecer animada, yo estaba agotada. Jason estaba extraño, pero pensé que era el estrés de la rutina. Siempre fue un poco reservado, y como ya estábamos algo distantes, no me sorprendió tanto. Lo que empezó a inquietarme fue el comportamiento de Aiden. Estaba más callado, más observador, a su manera. Incluso Emma comentó que su hermano estaba raro. Pensé que era celos o simplemente nerviosismo por romper la rutina. Pero en el fondo, algo me decía que había más detrás, solo que aún no podía juntar las piezas. En la fiesta de ensayo, que fue 2 días antes de la boda, el ambiente ya era pesado para mí. Me sentía fuera de lugar, como si estuviera en un sitio donde no era bienvenida. Vanessa estaba radiante, por supuesto. Todas las miradas estaban puestas en ella. Y, en varios momentos, en 1900, Jason también. Hubo un momento en que vi a los 2 conversando de lejos, sonriendo, con una intimidad que me incomodó de una forma que no sé explicar. Intenté apartar el pensamiento, incluso me sentí culpable por pensar tonterías. Pero cuando miré a Aiden y lo vi mirando a ambos con una expresión seria, casi adulta, entendí que no era solo cosa mía. Ahí empezó a doler de verdad. En la mañana de la boda, todo parecía ir según lo planeado. Llegaron las flores, la decoración estaba impecable. Los invitados comenzaban a acomodarse en los bancos de la ceremonia al aire libre. Vestí a Emma con todo el cariño, coloqué la pajarita a Aiden e intenté hacer de ese día algo bonito, al menos para los niños. Pero el ambiente entre Jason y yo era gélido. En los últimos días, apenas me hablaba, evitaba el contacto visual y siempre parecía demasiado ocupado. Volví a justificarlo. Cansancio, estrés, cualquier cosa que no fuera lo que mi corazón ya comenzaba a sospechar. Pero Aiden, con apenas 7 años, no intentaba justificar nada. Él ya lo sabía. Antes de salir de casa, entró en la habitación con la tablet de Emma en las manos y dijo muy serio: «Mamá, hay algo que tienes que ver». Me quedé sin aliento cuando vi las fotos. Era Jason y era Vanessa, juntos. Besos, caricias, encuentros claramente escondidos durante la fiesta de ensayo. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, y fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Solo pude sentarme al borde de la cama y quedarme allí, mirando la pantalla, sintiendo el mundo girar lento y pesado. Mi hijo me había mostrado la verdad, una verdad que me negué a ver, y eso lo cambió todo. En ese momento no lloré, ni grité. Estaba extrañamente tranquila, como si mi cuerpo hubiera apagado el botón de las emociones para poder funcionar. Le pedí a Aiden que guardara la tablet y le dije que aún iríamos a la boda, pero que necesitaba pensar. En el coche,
Él se quedó en silencio, pero me apretaba la mano con fuerza. Emma canturreaba en el asiento trasero, ajena a todo, y yo, en el asiento delantero, sentía mi corazón rompiéndose en silencio, pedazo por pedazo. Solo podía pensar en el por qué. ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué justo mi esposo y mi hermana? ¿Y por qué ahora? Pero no había respuesta. Solo el sabor amargo de la traición subiendo como bilis. Cuando llegamos a la ceremonia, la escena era digna de una película. Vanessa hermosa en un vestido de revista, los invitados sonriendo, música suave de fondo. Jason estaba cerca de Leigh. Altar, ayudando con los últimos detalles, como si nada hubiera pasado. La rabia empezó a hervir, pero me contuve. Caminaba de un lado a otro intentando decidir si explotar ahí mismo o irme con mis hijos y dejar todo atrás. Pero fue la mirada de Aiden la que me trajo de vuelta. Me miraba con esa expresión demasiado madura para su edad, esperando que hiciera algo, y entendí que ese momento no era solo mío, también era de mis hijos, y yo tenía que actuar. Esperé hasta el momento en que el oficiante pidió a todos que se pusieran de pie. Vanessa entró con esa sonrisa deslumbrante. La música subió y todas las miradas se centraron en ella. Fue entonces cuando caminé hacia el frente, respiré hondo y dije, lo suficientemente alto para que todos oyeran: perdón por interrumpir, pero esta boda no puede continuar. Al principio hubo un silencio extraño, casi cómico. Luego comenzaron los murmullos. Temblaba por dentro, pero continué. Saqué la tablet de la bolsa y mostré las fotos en la pantalla que se usaría para el video de los novios. Algunos invitados gritaron, otros se taparon la boca. Jason se congeló. ¿Y Vanessa? Se puso blanca como un papel. No hice un discurso, no busqué venganza. Solo dije que allí estaban dos personas a quienes amaba, pero que me traicionaron de la forma más baja posible. Dije que no iba a seguir fingiendo y que no permitiría que mis hijos crecieran creyendo que engañar a alguien es normal. Después de eso, salí del altar, tomé a Emma y a Aiden de la mano y me fui, los tres en el coche, en silencio. Yo lloraba mientras conducía, pero también sentía una extraña sensación de alivio, como si todo ese peso finalmente se hubiera expuesto. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi propia historia. En los días siguientes, fue como si me hubiera tragado un huracán. La noticia se difundió entre la familia, en el trabajo, incluso entre los padres del colegio. Algunos me llamaron ofreciendo apoyo, otros intentaron justificar lo injustificable. Vanessa no me habló. Jason lo intentó. Mandó mensajes, llamó, escribió una carta. Dijo que fue un error, que estaba confundido, que no sabía cómo lidiar con el desgaste de nuestro matrimonio. Pero nada de eso me alcanzaba ya. No podía mirarlo sin recordar las fotos. Y, peor, la decisión consciente que tomó. Porque ser traicionada duele, pero serlo con tu propia hermana deja un vacío distinto, un tipo de dolor que no encaja en ningún sitio. Me alejé de todos por un tiempo. Renuncié al trabajo donde llevaba años, vendí el coche, me fui de la casa donde vivíamos. Encontré un pequeño departamento en un barrio nuevo, más simple, pero donde nadie me conocía. Empecé desde cero, literalmente. Y fue ahí donde decidí reinventarme. Hice un curso de formación en consejería familiar y poco a poco comencé a atender a mujeres como yo. Madres, esposas, mujeres cansadas de cargar con el mundo. Escuchar esas historias me sanaba poco a poco, como si el dolor compartido hiciera todo más liviano. Y al ver los ojos de mis hijos volver a brillar, comprendí que, a pesar de la caída, aún podíamos crecer de otra manera. Los niños comenzaron terapia en cuanto nos mudamos. Me pareció importante que tuvieran un espacio solo suyo para entender todo aquello. Aiden tuvo dificultades para confiar en las personas por un tiempo. Siempre observaba a los adultos como esperando otra decepción. Emma, que era más pequeña, extrañaba a su padre, pero no hablaba de él. La psicóloga me dijo que era normal, que cada uno procesaría a su tiempo y que lo más importante era que sintieran seguridad. Y eso es lo que intenté hacer todos los días: dar seguridad, mostrar que, a pesar de lo ocurrido, todavía éramos una familia. Diferente, sí,
pero aún completa a nuestra manera. Fueron meses difíciles. Había días en los que me despertaba pensando que podría con todo, y a media tarde ya estaba llorando mientras lavaba los platos. Hubo noches en las que dormí abrazada a los niños, sin fuerzas para levantarme a ver las cuentas acumuladas en el cajón, pero también llegó el momento en que firmé mi primer contrato como consejera. La primera vez que una mujer me abrazó llorando y dijo, «Tú me entiendes». Eso me hizo sentir útil otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, vi un propósito en medio de tantos pedazos, y comencé a entender que volver a empezar no es regresar a lo que había antes, es crear algo nuevo a partir de lo que quedó. La Navidad llegó más rápido de lo que esperaba. Era nuestra primera Navidad, solos los tres, y quería que fuera especial, aunque no tuviéramos un árbol gigante ni una mesa llena. Hicimos galletas, vimos películas acurrucados en el sofá y abrimos regalitos simples que compré en una feria local. Todo estaba bien. Por primera vez en meses, me sentía en paz. Fue cuando alguien golpeó la puerta. Me sorprendió, porque nadie nos visitaba y no esperaba ningún paquete. Al abrir, era Vanessa, más delgada, con ojeras profundas y una mirada que ya no combinaba con aquel brillo confiado de antes. Llevaba una bolsa con panetone y un regalo envuelto con una cinta torcida. Pidió entrar y la dejé. Nos sentamos en la mesa. Habló poco, pero lloró mucho. Dijo que había perdido a Richard, que la familia ya no la veía igual, que todos tenían una opinión, pero nadie quería escuchar de verdad lo que sentía. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba decirme mirándome a los ojos que lo lamentaba. Escuché todo en silencio. Ya no sentía rabia, solo un cansancio antiguo y un deseo de seguir adelante. Cuando se fue, dejó el regalo sobre la mesa y dijo que, si algún día quería hablar de verdad, ella estaría lista. Cerré la puerta sin saber qué pensar, pero también sin el peso que antes cargaba. Después de esa visita de Vanessa, pasé semanas dándole vueltas al asunto. Revivía todo, lo que fuimos, lo que perdimos, lo que aún quedaba. No es fácil mirar a quien te hirió y recordar que esa persona también fue tu apoyo, tu risa favorita, tu compañera de travesuras de la más infancia. La traición de Vanessa dolió diferente, porque no vino de alguien lejano, vino de alguien que sabía dónde dolía más, pero también sabía que seguir rumiando no me devolvería nada. Y al final, el perdón no era para ella, era para mí. Necesitaba abrir espacio para que crecieran otras cosas, y, poco a poco, ese espacio comenzó a surgir. Volví a salir con los niños a lugares nuevos, conocimos parques distintos, creamos nuestras propias tradiciones. Emma empezó clases de baile. Aiden se entusiasmó con un club de robótica en la escuela. Veía en ellos una alegría tímida que regresaba, y eso era todo para mí. Ya no necesitaba una casa perfecta ni una familia de comercial. Solo quería verdad, conexión, ligereza. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuché a Emma decirle a su hermano, «Mamá ahora sonríe más, ¿verdad?» Y eso me derrumbó, porque ni siquiera me había dado cuenta de que estaba volviendo a sonreír. A veces, uno vuelve a empezar así, sin notarlo. Algunos meses después, recibí una llamada de un centro comunitario donde había dejado mi currículum. Necesitaban una consejera para un grupo de apoyo a madres solteras. Fui, nerviosa, pensando que tal vez no era suficiente, pero bastó la primera ronda de conversación para entender que estaba exactamente donde debía estar. Allí, escuchando historias de mujeres que también habían vuelto a empezar tras traiciones, abandonos y tantas pérdidas invisibles, sentí que mi sufrimiento se había convertido en un puente. Ya no era solo mi dolor, era una historia que podía ayudar a otras. Cada sesión era un recordatorio de que nadie está realmente sola, incluso cuando todo parece desmoronarse. Fue en ese mismo grupo donde una chica me preguntó cómo logré perdonar. Hablaba con los ojos llenos de lágrimas, con una voz tan bajita que parecía temer, y respondí sin pensarlo mucho. No sé si lo perdoné todo, pero aprendí a no cargar con lo que me hunde, porque de eso se trata al final. Perdonar no es olvidar, no es fingir que no dolió, es decidir que el dolor no será el centro de tu vida para siempre. Y eso, para mí,
Fue liberador. Dolió muchísimo, pero dolió y pasó. No es que no regrese a veces, en los días de silencio o en las noches largas, pero ahora sé dónde duele. Y eso me da fuerza para seguir. Un día, una tarde cualquiera de lluvia, encontré una foto antigua de Vanessa y yo jugando en la nieve. Tendríamos unos 8 o 9 años, riendo, con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillando. Me quedé allí, unos minutos, recordando lo unidas que éramos, lo sencillo que parecía todo. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta. A veces, la nostalgia por la hermana que tuve pesa más que el rencor hacia la mujer que me lastimó. Y es extraño pensar que ambas son la misma persona. Pero la vida no es una línea recta, ¿no? Cambiamos, nos equivocamos, intentamos arreglarlo. Y en medio de todo eso, también herimos a quienes más amamos. Aún no sé si algún día podré volver a tener una relación con Vanessa. Ya, no siento rabia, pero tampoco me veo tomando un café con ella como si nada hubiera pasado. Tal vez algún día, tal vez nunca. Lo que sí sé es que no dejé que eso me definiera. Lo que pasó me rompió, sí, pero también me mostró partes de mí que ni sabía que existían. Hoy me considero más fuerte, más honesta conmigo misma. Ya no vivo para agradar ni para mantener apariencias. Vivo para mí y para mis hijos. Y si eso no es reconstrucción, no sé qué lo es. Hace poco participé en un seminario sobre maternidad resiliente. Fui como oyente, pero al final me invitaron a dar un pequeño testimonio. Subí al escenario temblando, con el corazón acelerado, y conté, con la voz entrecortada, lo difícil que fue reconstruir mi vida después de aquella traición. No entré en detalles, pero hablé sobre el momento en que tuve que decidir entre hundirme o seguir adelante. Y para mi sorpresa, cuando terminé, varias mujeres se me acercaron llorando. Dijeron que se sintieron vistas por primera vez en mucho tiempo. Y ahí entendí que transformar el dolor en un puente sí es posible. Fue una sensación que nunca olvidaré. Esa noche, ya en casa, me acosté con Aiden y Emma en la cama y nos pusimos a recordar las cosas buenas que habíamos vivido en los últimos meses. Se rieron de cuando intentamos montar la estantería torcida del salón, de la pizza que se quemó y convertimos en merienda improvisada, de aquella vez que cantamos tan fuerte en el coche que un ciclista nos hizo señas de bajen el volumen. Pequeñas memorias, ¿sabes? Pero que hoy valen oro. Me di cuenta de que no es lo que perdemos lo que define nuestra historia, sino lo que logramos construir después de la caída. No volví a ser quien era antes. Y menos mal, hoy soy otra. Y más que nada, soy completa. Por primera vez en mucho tiempo. Unos días atrás, recibí una carta escrita a mano. Era de Vanessa. Dentro, una foto nuestra de la infancia, la misma que había encontrado meses antes, y una nota simple. Todavía estoy aquí. Cuando estés lista, búscame. No lloré, pero tampoco la ignoré. Guardé la carta en una caja donde dejo cosas importantes, junto con los dibujos de los niños, algunas fotos antiguas y notas que me recuerdan quién soy. No sé qué haré con eso. Tal vez algún día responda, tal vez no. Pero solo el hecho de ya no sentir ese nudo en el pecho al pensar en ella me muestra cuánto he avanzado. La verdad es que nada de lo que viví fue fácil. Dolió como nunca imaginé que pudiera doler. Me desarmó, me expuso, me dio la vuelta, pero también me reconstruyó. Y más que eso, me liberó. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer cansada, sí, pero firme. Veo a una madre que sostuvo a sus hijos cuando todo se vino abajo y que no permitió que el dolor se convirtiera en su identidad. Todavía estoy aprendiendo, todavía me equivoco, todavía tengo días malos, pero ahora sé, nadie está inmune a la caída. Lo que importa es lo que haces cuando llega. Y yo elegí levantarme, elegí continuar. El fin de semana pasado, llevé a los niños a un picnic en un parque nuevo que descubrimos cerca de casa. Mientras corrían por el césped, me senté en un banco y cerré los ojos por unos segundos. El sol daba en mi rostro, olía a pasto mojado y el sonido de sus risas lo llenaba todo. Fue ahí donde entendí que, incluso sin querer, la vida me dio una oportunidad de renacer. No porque mereciera sufrir o porque necesitara pasar por todo eso, sino porque tal vez sí necesitaba encontrarme lejos de todo lo que antes me definía.
Y fue en ese silencio, rodeada solo de verdad, que entendí. Yo había vencido. El dolor no desapareció del todo, claro. De vez en cuando toca a la puerta, disfrazado de recuerdos, de fechas, de preguntas sin respuesta. Pero hoy sé que soy más grande que todo eso. Y si hay algo que aprendí, es que no tenemos que esperar el perdón de los demás para seguir adelante. El perdón que realmente libera es el que una se da a sí misma. Y eso fue lo que hice. A mi tiempo, a mi manera, con los pedazos que quedaron. Esta historia no terminó con finales felices de película, pero terminó conmigo de pie. Y solo eso, para mí, ya lo vale todo. Un tiempo después, me encontré con Jason por casualidad en una panadería cerca del colegio. Fue rápido, inesperado. Se veía más viejo, abatido. Me saludó con un gesto tímido y se quedó esperando alguna reacción mía. Solo le devolví el saludo y seguí mi camino. Ya no quedaba nada allí. Ningún deseo de reclamar, de herir, de entender. Esa parte de mi vida parecía haberse quedado en un lugar al que ya no quería volver. Y fue curioso darme cuenta de eso. La ausencia de dolor, la ausencia de peso. Eso me mostró que perdonar a veces es simplemente dejar de sentir. Ni amor, ni odio. Solo seguir. Algunos amigos en común intentaron insistirme que lo pensara, que tal vez valía la pena una segunda oportunidad, sobre todo por los niños. Pero lo que muchos no entienden es que a veces la mejor forma de cuidar a los hijos es mostrarles lo que significa tener dignidad. Y la mía estaba ahí, en no aceptar menos de lo que merezco, en no volver a algo que me hirió tan profundamente. Aiden y Emma vieron todo. Y hoy, cuando hablamos de eso en casa, ellos saben que mamá se quedó porque se ama, no porque se conforma. Ese es el tipo de ejemplo que quiero dejar. Empecé a escribir pequeños textos sobre lo que viví, primero en un cuaderno viejo, luego en un blog que creé sin grandes pretensiones. Y, para mi sorpresa, otras mujeres comenzaron a comentar, a escribir de vuelta, a contar sus propias historias. Aquello me dio un sentido de propósito tan real que aún me emociono al recordarlo. Internet, que tantas veces nos distancia, se convirtió en mi punto de conexión con el mundo. Allí, en medio de tantos dolores compartidos, nació una red de apoyo hecha de empatía y coraje. Fue allí donde me sentí verdaderamente vista, como mujer, como madre, como ser humano. Una noche recibí un mensaje directo de una lectora del blog. Dijo que, gracias a mí, decidió no volver a una relación abusiva, que vio en mi historia el coraje que creía no tener. Me quedé en silencio varios minutos mirando la pantalla. Después, lloré. Lloré todo lo que no lloré al principio, porque fue entonces cuando entendí, de una vez por todas, que transformar un dolor en camino para alguien es una de las cosas más hermosas que uno puede hacer en la vida. No todo tiene arreglo, pero casi todo puede convertirse en aprendizaje, y eso ya es mucho. Emma me preguntó hace poco, ¿por qué no tenemos más fotos de Navidad con toda la familia reunida, como en las casas de sus compañeros del colegio? Respiré hondo y le dije la verdad, porque nuestra Navidad es diferente, y está bien. Ella sonrió y dijo que le gustaba nuestra manera, que adoraba cuando hacíamos chocolate caliente con malvaviscos y veíamos la misma película por milésima vez. Eso me tranquilizó. No tenemos una familia como la de los comerciales, pero tenemos afecto, tenemos paz. Y eso, sinceramente, no lo cambiaría por ninguna fachada. También hubo un domingo especial en el que fuimos al zoológico, solo nosotros tres. Los niños corrieron, rieron, imitaron a los monos, pidieron palomitas, se ensuciaron con helado. Y yo, por un momento, simplemente me senté en un banco y observé. La vida estaba ahí, latiendo, simple y ligera. Pensé en todo lo que pasamos y me di cuenta de que no cambiaría ese instante por ningún pasado que me lastimó. No todo volvió a ser como antes, pero algo mucho mejor se construyó. Sobrevivimos, y más que eso, florecimos.